Una linda tarde en un lugar de San José y con una persona que tiene mucho que ver con Costa Rica desde hace mucho tiempo, don Sergio Ramírez Mercado. ¿Cómo está, Sergio? Vale, encantado, mucho gusto. Encantado de estar por aquí de nuevo. Don Sergio, escritor, político, escritor o político. Escritor. Y por último, el oficio que alguna vez ejercí en mi vida, que es el de político. Bueno, entonces comencemos hablando de Sergio Ramírez Mercado, el escritor. Una nueva obra que presenta en Costa Rica. Bueno, este es mi trabajo número 15 de ficción, fuera de mis libros de ensayo, biografías, autobiografías, y mi novela número 7, El cielo llora por mí. ¿Y por qué llora el cielo? Bueno, es una novela policíaca y este título me recuerda a mí los títulos de las películas del cine negro de los Estados Unidos, de las novelas negras, y por eso lo escogí, pero el lector tiene que averiguarlo con la lectura de la novela porque tiene que ver con una frase en un momento dramático de la novela, cuando uno de los personajes dice el cielo llora por mí. ¿Cuál novela es la que más quiere Sergio Ramírez? La última que he escrito siempre, o mejor dicho, la que estoy escribiendo. Siempre es la preferida porque es la que uno pone el alma, la vida y el corazón dentro de sus páginas. ¿Cuál es la que más se ha vendido entonces? Bueno, yo creo que Margarita está linda la mar porque tenía encima el premio de novela Alfaguara 98. En Nicaragua, sin embargo, la más vendida es Castigo Divino, que es una novela que tiene que ver con un envenenamiento en serie, que es también en algo policíaca, como esta última, El cielo llora por mí, pero no me quejo de la manera como esta última se está vendiendo. ¿Se puede vivir como escritor en este momento o hay que llegar a cierto nivel para hacerlo? Bueno, yo no sé si yo seré una de las excepciones, pero yo sí vivo de mi literatura, de mis escritos periodísticos, de mis blogs, de mis libros, de los derechos de autor, de las traducciones. Entonces, sí, puedo decir que la literatura es mi sustento. ¿Cuál es el personaje que más quiere Sergio Ramírez? De esta novela, el inspector Dolores Morales, que es el personaje principal, que es un inspector que viene de la guerrilla sandinista, que se hace policía, que sigue en la policía cuando la policía deja de ser sandinista. Cambian los tiempos, él sigue allí junto con su compañero Bert Dixon, que es otro de los que investiga el tráfico de drogas en Nicaragua, y los dos son personajes muy queridos para mí. Y de todos los personajes que ha creado, ¿cuál es el que más quiere? Pues no sé si el que más quiero, pero creo que el que más he logrado es Oliverio Castañeda, que es el personaje de Castigo Divino. El escritor en América Latina ha cumplido un papel importante. El escritor en Centroamérica en los últimos años ha cumplido un papel importante, aunque de muchos años tenemos escritores maravillosos también en Centroamérica. ¿Usted qué es lo que rescata de un escritor centroamericano en los últimos años, a la llegada de un nuevo siglo, con todas las cosas cambiantes que estamos viviendo? Pues yo creo que haber sabido ser intérpretes de la historia. La historia centroamericana pasa por las novelas. Y si uno quiere aprender de la historia, pues lee las novelas. Si uno quiere aprender sobre los movimientos sindicales, los grandes movimientos sociales de Costa Rica, pues tiene que leer a Joaquín Gutiérrez, tiene que leer a Carlos Luis Fallas. Si quiere entender qué fue la United Fruit Company en Guatemala, tiene que leer a Miguel Ángel Asturias. O si quiere entender cómo fueron las grandes dictaduras militares, como la de Estrada Cabrera, la de Ubico también, hay que leer Asturias. Y si quiere entender a los campesinos, pues hay que leer a Salarrué. De manera que la historia, la realidad social pasa necesariamente por el filtro de la literatura. Y hablando de los nuevos tiempos, está la internet, está la lucha de los ambientalistas por ahorrar papel, está el olor rico a papel y las bibliotecas. ¿Cómo une todo esto, Sergio Ramírez? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo será en el futuro? Es lo que no sabemos. El futuro es muy temprano para predecirlo. Ya estamos viendo que aparecieron los libros electrónicos, ya hay competencia entre compañías que producen libros electrónicos. Yo ya por lo menos no uso diccionarios de papel, enciclopedias de papel, eso se terminó para mí. No quiero que el libro desaparezca tal como yo lo conozco, pero a lo mejor va a ocurrir en el futuro, eso nadie lo puede predecir. O va a convivir el libro de papel con el libro electrónico como convive la radio con la televisión, o como convive la televisión con internet. Pero yo preferiría siempre el libro de papel. Está en mi propia tradición de lector. Ahora, ¿leen los jóvenes? Esa es la gran pregunta.
apartar al escritor del político, porque aquí en Costa Rica recordamos hace 30 años y unos pocos más toda la pelea que se dio porque Somoza saliera del poder en Nicaragua, y recordamos a los sandinistas y recordamos al grupo de los 12 y recordamos a Sergio Ramírez activísimo en ese sentido. 30 años después, don Sergio, ¿valió la pena sacar a Somoza? ¿Cómo ve usted a su Nicaragua hoy? Yo la veo mal, pero valió la pena. El hecho de que un Somoza sustituya a otro Somoza 30 años después, como parece que está ocurriendo en Nicaragua, no le quita nada de valor a la lucha heroica que tuvo el pueblo de Nicaragua para deshacerse de un dictador. Ahora se trata en Nicaragua de evitar una nueva dictadura, y creo que ese debe ser el empeño de todos los nicaragüenses y también de la comunidad internacional. A mí me molesta mucho ver cómo se condena un golpe de Estado en Honduras, pero no se condena un fraude electoral en Nicaragua, como el que hubo el año pasado. Y los dos son igualmente violatorios del orden democrático. ¿Qué pasó en Nicaragua? Bueno, una revolución llegó a su término en 1990 y llegó a un buen término porque los 10 años de la revolución terminaron con un reconocimiento del Frente Sandinista a su derrota electoral de manera muy noble, muy transparente. Eso le puso una corona a la revolución, pero después todo eso fue malversado por las ambiciones políticas personales, y hoy lo que hay en Nicaragua es una caricatura de lo que fue la revolución de los años 80. Pero hay también mucha pobreza. Aquí tenemos todos los días nicaragüenses hablando de que se tienen que quedar aquí con crisis o sin crisis, porque lo que le mandan a contar de allá es que la situación está muy difícil. Sí, precisamente porque no tenemos un sistema político que satisfaga las necesidades sociales y económicas de los nicaragüenses. Y así como la democracia desgraciadamente no ha podido resolver o no pudo resolver el problema de la pobreza, el autoritarismo menos aún que lo va a poder resolver. Así que lo que necesitamos es un camino que combine democracia con justicia social y justa distribución de la riqueza, y lo vamos a conseguir, eso no me cabe ninguna duda. Usted estuvo muy relacionado con Daniel Ortega, habló muchas veces con él, lo conoció muy bien. ¿Ha conversado con él sobre la posición que usted tiene en relación a lo que está pasando y a él como político? Tenemos muchísimos años de no hablar, quizá 10 años de que no nos hemos visto cara a cara, así que no sé cómo piensa el Daniel Ortega de hoy, sé cómo pensaba el de entonces, porque compartíamos ideales en la revolución, no solo nosotros dos, sino muchos otros nicaragüenses. Pero hoy en día a mí me asombra cómo ha cambiado Daniel Ortega. ¿Por qué y cómo ha cambiado? Yo no lo podría contestar porque no tenemos relación personal. ¿Qué pasó con los 12 y qué pasó con los comandantes sandinistas hasta hoy? Entonces, bueno, algunos de los comandantes, unos pocos, son fieles a Daniel Ortega. La mayoría está en contra. Y del grupo de los 12 también la mayoría estamos en una posición de defensa de la democracia en Nicaragua. ¿Qué partido puede dar la pelea frente al sandinismo en la recuperación de esos principios que usted defiende? No creo que exista un partido que pueda dar esa pelea solo. En Nicaragua tendrá que haber una gran alianza democrática en donde participe todo el mundo, partidos políticos, organizaciones civiles, organizaciones sociales, los católicos, los protestantes. Tiene que ser una pelea de todos para restablecer la democracia. ¿Los sandinistas son mayoría o no en Nicaragua en este momento, entendido por dirigencia y por pueblo? Bueno, el Frente Sandinista sacó en las elecciones presidenciales que llevaron a Daniel Ortega al gobierno 38% de los votos. Es muy difícil que el Frente Sandinista como tal supere esa cota del 30-35% de los votos. La inmensa mayoría del pueblo lo que quiere es democracia, y ya vemos obviamente muchos sandinistas que no votamos en las filas del Frente Sandinista, pero somos sandinistas. Y yo creo que los sandinistas tomados todos juntos sí llegarían a ser una mayoría de un sandinismo democrático en Nicaragua. ¿Trabaja usted en lograr una alianza? ¿Trabaja usted en crear un partido? ¿Hay compañeros suyos que sí lo están haciendo? Compañeros antiguos míos, sí. Yo no estoy participando en la política activa. Yo estoy dedicado a escribir, me asomo a lo que ocurre en Nicaragua, opino porque es mi deber como ciudadano, pero no participo más en política. Creo que ese tiempo ya para mí pasó, y yo estoy convencido de que hay que darle paso a las nuevas generaciones de nicaragüenses que tienen, los jóvenes, que hacerse cargo necesariamente de la política. No puede el país seguir siendo gobernado por una generación caduca. Si usted pudiera sentarse con Daniel Ortega en este momento, ¿qué le pediría, qué le reclamaría? Que no busque la reelección, que termine su periodo en paz, que vaya a reunirse con su familia, con sus nietos, que sé que tiene muchos, a abrirse un espacio de vida privada en Nicaragua, y que no insista en la reelección porque eso va a ser una tragedia. Siempre la tragedia de Nicaragua ha sido los que buscan reelegirse.